Debemos tener una alimentación consciente. La actitud cuando estamos comiendo es muy importante, pero primero agradece cuando comas, porque hay muchas personas que no tienen para llevarse algo a la boca y el agradecer la comida forma parte de la alimentación consciente. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de autoayuda, crecimiento personal, espiritualidad y también de mensajes canalizados. Si te gusta esta temática, te invito a que te suscribas. ¿Qué ocurre cuando estamos pasando por el despertar de la conciencia y llegamos al punto que ponemos atención a nuestra alimentación? Porque esto ocurre a todos los que despertamos. Si estás viendo este vídeo es que estás pasando por este proceso o ya lo has pasado. En este vídeo voy a hablar sobre la alimentación consciente. Cuando despertamos empezamos a ver los pros y contras de lo que comemos, pero no hay nada de lo que tengamos que sentirnos culpables. Para transformar la realidad exterior, primero debemos transformar nuestro interior y el cambio en la alimentación también forma parte de este cambio interior. Cuando despierta, el cuerpo te pide aquello que es saludable para ti. En mi caso, yo no me propuse dejar de comer algunos alimentos, sino que con mi despertar de conciencia ya mi cuerpo rechazaba algunos alimentos que no me apetecía comer. Y poco a poco fui cambiando mis hábitos en la alimentación, dándome cuenta que esto formaba parte de mi despertar espiritual. Con la información correcta que podemos obtener sobre los tipos de alimentos, podemos tener una alimentación más consciente y cada cual, por decisión propia y por transformación interior, debe decidir lo que es mejor para cada uno. La alimentación debe ayudar al desarrollo físico, espiritual y mental. Debemos equilibrar estos tres planos. En mi vídeo del portal 22 del 2 del 22 hablo de este equilibrio y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Lo que comemos tiene impacto en nuestro organismo y también la mente. Si tenemos cuidado con la dieta, pensaremos con más claridad y tendremos mejor calidad de vida. Por ejemplo, tomar 3 nueces al día dice que es bueno para el cerebro. Os recomiendo que valoréis que seáis cuidadosos con lo que coméis. No podemos comer de cualquier manera, de cualquier forma, ya que esto repercute en nuestro cuerpo y en la mente. Para tener una alimentación consciente debes cambiar tu mente. La mente tiene implicaciones en nuestra salud física. Yo ya lo decía en mi vídeo, el poder de la mente, y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Hay personas que han mejorado su cuadro de depresión y ansiedad cuando han cambiado su dieta. La alimentación tiene implicaciones en el cerebro y también en el resto del cuerpo. Hay personas que se quejan de trastornos digestivos afectando a su estado anímico y al conjunto de la persona también. Por ello debemos tener mucho cuidado con lo que comemos. Al ir cambiando tu alimentación, te animará también a empezar a caminar o a hacer ejercicio si antes nunca lo habías hecho. Cuando cambia la alimentación es importante hacer los cambios poco a poco, para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Una vez a la semana se puede tomar, por ejemplo, un plato de alimentos detox. Os explico qué es. Que estos alimentos detox ayudan a depurar lo que es el organismo, eliminando el exceso y toxinas de nuestro cuerpo. Y estos alimentos son la espinaca, la col, pepino, brócoli, el aguacate, el apio, el ajo, los pimientos. Es muy saludable tomar los llamados alimentos arcoíris también, que son los que dan colores en la ensalada. Intenta consumir semanalmente los 7 colores del arcoíris. Esto es muy sano. También frutas, vegetales, frutos secos, semillas, cereales, integrales. Debemos hacer una alimentación de frutas y verduras, de colores y formas. Los alimentos son energía y por tanto tomamos energía tras tomar esos alimentos. La verdura y frutas son alimentos también antiinflamatorios. La alimentación sana proviene de los productos que la naturaleza nos da sin ninguna transformación, con su forma y color. En el color de los alimentos están los antioxidantes que son también necesarios para nuestro organismo. La miel, por ejemplo, es muy sana para nuestro organismo y es portadora de luz. Las abejas son portadoras de luz y la miel recoge toda la luz de todas las flores de la naturaleza. Dicen que a partir de los 60 o 70 años se debería tomar 2 o 3 cucharaditas de miel al día, ya que hace que las personas sean más conscientes y estén más en su centro. También es importante tomar los alimentos crudos tal como viene de la naturaleza, por ejemplo una ensalada, ya que esos alimentos traen la energía de la tierra y esa energía la absorbemos nosotros al comerlo. Los alimentos vegetales traen toda la energía solar. Si quieres cambiar proteína animal por la vegetal y no para volverte vegetariano, sino para tomar proteína sin la grasa animal.
En este caso deberías consumir las lentejas, garbanzo, habas, almendra, pistacho. Así reduce las grasas que introduce en tu alimentación. A medida que vayas utilizando estos alimentos, tu cuerpo te pedirá más de ellos y irás eliminando los que ya no te hacen bien. Otra cosa es el ayuno, hacerlo un día a la semana. Y es muy bueno. Esto produce maravillas. Así tu cuerpo quema las grasas sobrantes y elimina las toxinas que han quedado en tu sangre. La verdad que tiene mucho beneficio. Yo hago ayuno un día a la semana. Estoy solo con líquido, agua, infusiones y batido de frutas y verduras y noto los beneficios que aporta el ayuno. Siempre hay que beber agua o líquido en el ayuno. Esto es muy importante. El ayuno es el reposo fisiológico. Dicen los médicos que en el ayuno la energía que se usa en la digestión y en la absorción de alimentos se invierte hacia el proceso de la curación. Cuando se ayuna no dejamos de alimentarnos, ya que el cuerpo coge todos los nutrientes de la reserva. Los grandes místicos hablaban del ayuno como medio de expandir la conciencia. Cuando se come en exceso, la energía va dirigida a la digestión. Y cuando ayunas, la energía va dirigida hacia la conciencia, hacia la inspiración, hacia la intuición y se despierta la mente consciente. Cuando cambias tu alimentación puede ocurrir que el cuerpo te pida en alguna situación, algún momento, con un alimento con una determinada densidad. Pero bueno, si te lo pide, tómatelo, porque el cuerpo es inteligente y sabe lo que necesita. También no es bueno hacer una alimentación muy restringida, aunque a veces hay que romper la rutina, hay que variar los alimentos. Hay que favorecer la salud más que luchar contra la enfermedad, porque si favoreces la salud, la enfermedad no llegará. Y llevar una alimentación sana contribuye a ello. Amigos, elijamos aquellos alimentos más frescos, más vitales y aquellos alimentos que nos ayuden a mantener un cuerpo saludable y una mente sana. Yo tomo en ayuno un batido de verduras y frutas y es muy bueno porque elimina las toxinas, limpiando así el organismo. Os voy a decir cómo lo hago, por si os puede servir. He hecho 4 grupos de verdura y fruta por su color. Para hacer el batido debéis elegir 3 verduras más 2 frutas. Os lo licuáis y lo tomáis en ayuna. Os leo los grupos de verduras y frutas por colores. Recordad, tenéis que elegir 3 verduras más 2 frutas para el batido. Os lo digo. Si queréis el batido de color verde, serían las verduras apio, canónico, brócoli, cilantro, espinaca, acelga, escarola, hinojo, lechuga, menta, pepino, perejil, pimiento verde, rúcula. La fruta, aguacate, higo verde, kiwi, limón, manzana, pera y uva verde. Tenéis que elegir 3 verduras más 2 frutas. Si queréis el batido amarillo, las verduras serían apio, cebolla, col, coliflor, espárrago blanco, hinojo, pimiento amarillo, puerro, rábano y soja germinada. Fruta, manzana, ciruela amarilla, durazno, lima, mango, melón, membrillo, peras, piña, plátano, pomelo y uva. Si queréis el batido rojo, pues serían las verduras lechuga morada, pimiento rojo, lombarda, remolacha, tomates y la fruta manzana roja, cereza, ciruela roja, fresa, granada, higos rojos, moras, sandía y uvas rojas. Si queréis el batido naranja, sería calabaza cocida y zanahoria. De fruta, naranja, mango, melocotón, níspero, papaya y pomelo. Es decir, recordar que el batido sería 3 verduras más 2 frutas. Y tomarlo en ayuna. Veréis lo bien que os vais a encontrar. Os voy a recomendar el vídeo que subí a mi canal de la meditación por Ucrania y Rusia. Os lo dejo aquí arriba para que lo hagáis. Cuando nos unimos en un mismo objetivo, nuestro poder se multiplica. Enviemos entre todos energía hacia estos países. Y la oración también es muy importante. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidaros dejar un comentario abajo y dejadme también un like y suscribiros. Os envío un fuerte abrazo de luz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.